Sobre este proyecto de acuerdo y ante el anuncio de la Secretaría de Educación del pasado 3 de agosto, en el que se da a conocer que el ciclo escolar 2020-2021 iniciará el 24 de agosto a través de programas de aprendizaje a distancia Aprende en Casa, con el acompañamiento de televisoras privadas. Bueno, en realidad fue un acuerdo en la red de radiodifusores y televisoras educativas del país, así como los sistemas públicos de comunicación del Estado mexicano. Mi partido, el PRD, ha manifestado que, con la finalidad de contribuir a la educación de la niñez y adolescencia y juventud mexicanas, cede los tiempos que, conforme a las prerrogativas establecidas en el artículo 41, le corresponde. Por lo que apoyo este acuerdo, por supuesto, en el que se determina que, de manera temporal, los tiempos de radio y televisión que administra este instituto se destinarán a la difusión de contenidos educativos, insisto, contenidos educativos, como consecuencia de las medidas de consistencia de la pandemia COVID-19. No sin antes advertir que el estudio Desarrollo Humano y COVID-19 en México, Desafíos para una recuperación sostenible, realizado por el Programa Nacional por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, prevé que 1.431.567 estudiantes mexicanos no regresarán a clases en el ciclo escolar 2020-2021, derivado precisamente del cierre de las escuelas y la suspensión de clases presenciales por la pandemia. Esto es, por demás, algo que debería de preocuparnos y es absolutamente desalentador. Dicho estudio ha proyectado que 800,000 estudiantes abandonarían la escuela en su paso de secundaria a preparatoria. 593,000 desertarían de sus estudios universitarios y 38,567 sus estudios de posgrado. La diserción escolar tendrá un impacto específico, particularmente en las niñas y adolescentes, mujeres, que debido a una carga social y cultural de ayudar con las labores domésticas y cuidados, son las que más riesgo corren de pausar por tiempo indefinido o abandonar incluso su proceso educativo. Recordemos que esto se ha dicho incluso, lo quiero decir aquí, desde Palacio Nacional. La política educativa con perspectiva de género debe ser una prioridad, ya que los retos y obstáculos adicionales que enfrentan las niñas y adolescentes para acceder a la educación relacionados con los roles de género que persisten en los hogares mexicanos y los rezagos ante embarazos en adolescentes y la maternidad obligada se han agravado aún más en el inicio de la pandemia. Debemos tener en cuenta también que algunos elementos que contribuyen a que los estudiantes dejen la escuela se debe a que no todos podrán acceder al programa Aprendiendo en Casa o Aprende en Casa, implementado por la Secretaría de Educación Pública, puesto que no cuentan con una computadora, internet o señal de televisión. Pensemos, por ejemplo, en todas las zonas indígenas, en las niñas y en los niños y adolescentes en estas regiones. Aunado a una crisis económica producto de la pandemia, y antes diría yo de la pandemia, y la falta de recursos, son unas de las muchas razones por las que los estudiantes desafortunadamente dejarán la escuela. Por lo que el gobierno federal, las instituciones y el poder legislativo debemos poner en el centro del debate la urgencia de un ingreso mínimo vital para las familias mexicanas. No basta, diría yo, y eso hay que decirlo en todos los espacios, no basta hacer concertaciones con las televisiones privadas, no basta desafortunadamente todos estos esfuerzos que se hacen siempre reconocidos desde el Instituto Nacional Electoral y todos los partidos que hemos cedido en los espacios. Si no se percibe y no se ve este tema de todo lo que tiene que ver con un problema más integral, más global de lo que es la deserción educativa. El asunto no se resuelve, vaya, con que
nosotros, los partidos políticos, cedamos los espacios. No se resuelve con la generosidad del INE de entregar los espacios para estas cuestiones, sino el problema es más de fondo. Si no se aboca el gobierno federal a implementar otro tipo de programas que beneficien a la sociedad mexicana, a la producción, al consumo y a todas las medidas que no se hicieron. Hoy, como decía mi compañero Sondón de Acción Nacional, llevamos 50,596 decesos hasta el día de hoy, y no es un asunto solamente, desafortunadamente, de números de fallecidos por COVID-19, sino es una desafortunada, y ha sido una desafortunada política y estrategia que ha llevado el gobierno federal. Es cuanto, presidente, y te agradezco tu generosidad. Para nada, diputado, al contrario. Me permito solamente para efectos del acta señalar que el señor representante